Dios te bendiga. Quisiera compartir este estudio sobre la oración. ¿Qué no es la oración? La oración no es un monólogo, no es rezar, porque rezar significa hacer vanas repeticiones y esto no es otra cosa que orar consigo mismo. La oración tampoco es algo mecánico que hacemos para cumplir con Dios. No es un ejercicio religioso, no es solamente pedir un favor a Dios, ni es una válvula de escape para aliviar la conciencia. Tampoco es usar a Dios solamente cuando tenemos necesidad. Vayamos al libro de Mateo 6:7 que nos dice lo siguiente: al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Si estudiamos un poco más allá sobre lo que no es la oración, nos podemos dar cuenta que por mucho tiempo hemos estado haciendo vanas repeticiones, que no hemos orado conforme al corazón o a la palabra, que lo que hemos tenido es un monólogo con nosotros mismos y por consiguiente no hemos tenido ningún resultado positivo en nuestras oraciones. Por eso nos preguntamos, ¿Dios escucha toda esta incredulidad? El Señor no oye este tipo de oraciones, pues son vanas repeticiones. Por largo tiempo hemos estado orando de esta manera, por ende Dios no responde. No debemos desmayar en la oración, pero buscar la forma correcta para hacerlo y ser escuchado en nuestras peticiones al Señor. ¿Qué es la oración? La oración es una conversación o un diálogo de nuestro espíritu con Dios. Es la comunión directa de nuestro espíritu con el Padre Celestial. La razón por la cual se debe orar con nuestro espíritu es porque Dios es espíritu y nuestro diálogo y oramos con Él por medio del espíritu. Vamos al libro de Juan 4, 23 y 24 que dice así: mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¡Wow! Tremendo. Aunque el propósito principal es tener comunión íntima con el Padre, también la oración tiene otra faceta, con las cuales podemos hacer diferentes tipos de oraciones. Podemos interceder por los otros, haciendo guerra espiritual, entre otros. ¿Por qué a los creyentes les cuesta orar? En toda la tierra la oración es uno de los ejercicios espirituales que más nos cuesta realizar, ya que conlleva mucha disciplina, y por esto hay muchas razones por las cuales se nos hace difícil tener una vida de oración continua y constante. Punto número 1. La carne es débil. Vamos a Mateo 26:41, donde nos dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cada uno de nosotros debe entender que a nuestra carne, al viejo hombre y a la vieja naturaleza, no le gusta orar. Nuestra carne siempre está cansada, quiere dormir más, no quiere levantarse temprano, siempre está buscando excusa para no orar. Si entendemos esto desde el principio, podemos hacer algo para someter a la carne. Cada vez que ocurra esto, debemos de levantarnos y recordar la disciplina en la que el Señor nos puso, y siempre le damos el placer a la carne de no orar. Punto número 2. Los resultados no siempre van de acuerdo al tiempo que oramos. Por mucho tiempo nosotros hemos estado orando por lo mismo y no vemos resultados físicos que nos indican que nuestras oraciones han sido contestadas. Al ver esto, nos desanimamos y dejamos de orar. Punto número 3. La oración es una inversión, así como lo es una inversión. Algunas veces tenemos que invertir mucho tiempo en oración para lograr grandes resultados. No se puede esperar que una pequeña oración resuelva los problemas al instante. Es necesario orar por mucho tiempo para ver la victoria de nuestras peticiones. Punto número 4.
¿Por qué no sabemos orar por un periodo de tiempo largo? Las razones por las cuales a ciertas personas le cuesta orar es porque después de 5 o 10 minutos se le terminó el repertorio. No saben qué más decirle a Dios y por eso se frustran y no continúan orando. Punto 5. Somos ignorantes acerca de la oración. La ignorancia de cómo pedir, qué hacer cuando Dios nos habla, el cómo orar conforme a la palabra, al no saber orar en el Espíritu y al no saber nada de la oración, nos lleva a la frustración y el resultado a esto de que no querer orar más. ¿Cuál es la posición física para orar? La palabra de Dios no nos ordena una posición física ni específica, aunque en la Escritura podemos ver diferentes posiciones físicas que podemos adaptar durante el periodo de oración, tales como de rodillas, de pie, sentados, postrados, caminando y entre otras formas. Se podría decir que la posición no importa, lo que importa es la aptitud del corazón hacia Dios. Deberíamos de tener una aptitud de gozo, de reverencia, de agradecimiento y de fe. Si nuestra condición espiritual de nuestro liderazgo es débil en la oración, ¿cómo estará el resto del pueblo? Es tiempo de orar, de buscar el rostro del Señor con todo el corazón y dejar de hablar de la oración y hacerlo primordial, ponerla en práctica. ¿Por qué orar si Dios es soberano y hace lo que quiere y cuando quiere? Sí, la palabra dice que antes que nosotros abramos la boca, Él ya nos oyó. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Si Satanás y sus demonios han sido derrotados y Jesús tiene la autoridad. ¿Por qué orar contra los demonios? ¿Por qué tenemos que llevar las cargas los unos a otros si Dios hizo todo? ¿Para qué orar? Si la palabra de Dios dice que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿por qué tenemos que orar por los perdidos? La palabra de Dios tiene la respuesta a cada pregunta que tengamos. Hay muchas razones bíblicas por las cuales Dios desea que oremos. En otras palabras, hay varias razones que explican el por qué existe la necesidad de orar. 1. Dios trabaja por medio de los hombres. Veamos un poco cómo sucedió al principio de la creación. Dios creó a Adán y su nombre significa hombre. Un ser humano, un hombre de carne y de hueso, a quien Dios le entregó dominio y señorío, el de hacer la voluntad de Él por medio del hombre. Vayamos a Génesis 1:26, lo que nos dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra. Dios lo usa. Aleluya. Dios lo usa como el medio para hacer el trabajo. Dios puede hacer lo que desee en la tierra y en el cielo sin la ayuda de nadie, pero Él la ha placido usar a los hombres con falta, con defectos débiles que se equivoquen. Dios obra sus planes y sus propósitos según las oraciones del hombre. En Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así como observamos a Dios trabajando juntamente con Adán, los vemos trabajando con los profetas. Por esa razón Él necesita que oremos. Él necesita que oremos. Él nos ha escogido para que seamos colaboradores de lo que Él está haciendo aquí en la tierra. Dios necesita las manos de los hombres para sanar, la boca de los hombres para hablar, los pies de los hombres para ir a los lugares y que seamos su representante aquí en la tierra. Es por eso que Dios usa al hombre para que oren e intercedan por el que para que Él pueda llevar a cabo sus propósitos y sus planes.
Hay muchos planes y propósitos de Dios que todavía no se han llevado a cabo porque hay hombres y mujeres que los den a luz en el Espíritu. 2. Dios busca una familia para tener comunión. Una de las razones por las cuales necesitamos orar es porque Dios quiere una familia con quien tener comunión. Veamos lo que nos dice en Salmos 25:14. La comunión íntima de Dios es para los que le temen y a ellos darán conocer su pacto. Él quiere hijos con los cuales pueda relacionarse y tener intimidad. Dios quiere una familia con la que Él pueda conversar, caminar, desarrollar esa comunión íntima, y lo podamos ver al inicio de esta reflexión, de este estudio, cuando comenzamos el audio. Punto número 3. Para que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. En Lucas 11:2 nos dice lo siguiente: y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Por medio de la oración es que Dios ha llevado a cabo su voluntad aquí en la tierra. Todo lo que Dios ha hecho aquí en la tierra es porque alguien se lo ha pedido. Él como establecer la voluntad de Dios en la tierra como en los cielos es. Dios ha dicho que es su voluntad, que todos los hombres sean salvos. Entonces es necesario que la voluntad se lleve a cabo aquí en la tierra para nuestra familia. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace por medio de la oración. Recordemos que cuando Jesús habló de la oración, se refirió a ella como una necesidad. Una necesidad es algo básico que se requiere para sobrevivir. El comer o el dormir, y así mismo es la oración. Es algo que necesitamos para vivir, pues de otra manera moriremos espiritualmente. Hay muchos planes y propósitos de Dios sin llevarse a cabo. ¿Por qué no ha encontrado hombres y mujeres que oren de acuerdo a su voluntad? Dios está buscando bocas aquí en la tierra para que proclamen y declaren su palabra. 4. La oración le da derecho legal a Dios para cambiar la voluntad del hombre. Es por medio de la oración que Dios permite lidiar con una persona que no desea cambiar su condición. Cuando se ora por esa persona, Dios comienza a tocarla y a inquietarla, aunque su corazón no desee cambiar. No es que Dios viole su libre albedrío o su voluntad, ni tampoco hace que esa persona haga lo que Él quiere a la fuerza, sino que aunque ese hombre o mujer no quiera cambiar, Dios lo pone el querer como el hacer, que no está en su corazón. Cotidianamente, después de orar, esa persona empieza a tener un deseo de cambio. Esto lo hace el Señor por medio de la oración. En Filipenses 2:13 nos dice lo siguiente: Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. En este verso nos da a entender que si una persona no quiere o no tiene deseo de cambiar, Dios lo puede poner. No solamente el deseo en el corazón, sino también la voluntad para hacerlo. Nuestras oraciones pueden traer cambio a los seres humanos, a las ciudades, a las naciones. Por eso la oración es muy necesaria. A lo mejor algún familiar conocido o muy allegado no tiene el deseo de conocer a Dios, pero por medio de la oración Dios puede poner ese deseo y llevarlo a que lo conozca a Él. No deje de orar hasta que vea la respuesta de su oración. A lo mejor usted no tiene el deseo de cumplir el llamado de Dios, pero sí de empezar a orar. Si así lo hace, Él empezará a colocar el deseo y las habilidades para cumplir su llamado. ¡Wow! Las cosas son dadas a luz en la oración.
El caso de Elías, Dios le da la idea de que pida que no lloviera por 3 años y medio. Sin embargo, al final del capítulo Elías pide lluvia. Pasó mucho tiempo y 3 años después llegó la palabra de Jehová a Elías diciendo: muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Primera de Reyes 18:1. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Primera de Reyes 18:41. A continuación vemos que Elías subió al monte Carmelo y tomó una posición bien particular. Vemos que la descripción de su postura es idéntica a la de una mujer dando a luz. ¿Qué representa o simboliza esta petición? Representa la oración dando a luz a las cosas. La oración da a luz en el espíritu y en el físico. Primera de Reyes 18:42 dice así: subió Acab a comer y a beber, mientras que Elías subía a la cumbre del monte Carmelo, donde se postró con el rostro entre sus rodillas. Lo que Dios nos está diciendo es que por medio de la oración debemos dar luz a las almas, tierra, recursos financieros, ministerio y a otros. Dios te dará a través de la oración la luz para todos los ámbitos donde te rodees y las peticiones y anhelos de tu corazón conforme a su voluntad. ¿Por qué Elías oró 7 veces? En Primera Reyes 18:44 dice: y la 7ª vez dijo. El número 7 es el número perfecto, completo. Es el número de Dios que simboliza plenitud. La obra está terminada. En la oración simboliza que debemos orar hasta que la obra esté completa, hasta que se logre un rompimiento y obtengamos la victoria. Esto nos lleva a una pregunta: ¿por qué en este tiempo de oraciones se requiere perseverancia, a pesar de ser la voluntad de Dios? El tiempo de Dios y la idea de Dios. El tiempo de Dios y la idea de Dios. La voluntad es que, aunque sea la voluntad de Dios y el tiempo de Dios y la idea de Dios, nosotros necesitamos aprender a orar hasta que venga la lluvia. Porque Dios lo quiere hacer por medio de nosotros. ¿Cuántas promesas de Dios no se han cumplido porque Él no ha encontrado a una persona que ore? Cuando Dios nos pone a orar, debemos sentirnos privilegiados porque Dios no está haciendo parte de su plan. Solo existen 2 tipos de personas que Dios está buscando, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para que sean instrumento y cumplir sus planes. Y estas personas son los intercesores. Los intercesores son aquellas personas que se paran en la brecha como mediadores entre Dios y la humanidad. Son aquellas personas que trabajan con Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Son la extensión del ministerio de Jesús para orar por la humanidad. Los intercesores son los que preparan el camino para que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. En Ezequiel 22:30 nos dice: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y se pusiera a la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruya, pero no lo hallé. Los adoradores, estos son los que hacen que la gloria de Dios descienda sobre la tierra. Mientras los intercesores aran el terreno, los adoradores hacen que la lluvia caiga sobre el terreno. La oración es hecha para no caer en tentación. Veamos lo que dice en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Una de las razones por la cual existe la necesidad de orar es para no caer en tentación. Uno de los beneficios de la oración es que no da dominio propio sobre la tentación. Hay creyentes que caen ante la tentación porque no tienen una vida de oración. Por tanto, caen y son golpeados por el enemigo, Satanás.
La oración es el medio para entregar nuestros problemas a Dios. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Filipenses 4:6 nos dice así: por nada estéis afanosos, sino sean concedidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración de ruego con acción de gracias. Dios usa la oración para que echemos sobre Él nuestras ansiedades, problemas, preocupaciones. Hay personas llenas de ansiedad en su corazón porque no tienen vida de oración. Por consiguiente, no lo han entregado sus problemas a Dios. He leído que Dios ha escogido seres humanos para llevar a cabo su voluntad aquí en la tierra. Dios busca una familia con la cual tener amistad y comunión. Es mediante la oración que Dios puede hacer la voluntad del hombre cambie, poniendo el deseo y la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como en los cielos. La oración no nos deja caer en tentación y nos fortalece para resistirla. También es una forma de ir a Dios y entregarle todos nuestros problemas, depositándonos toda la ansiedad sobre Él. ¿Cuál es el desafío para que empecemos a orar? Estar disponible en todo momento para orar, negar nuestra carne y ser instrumento para cumplir su voluntad. Debemos tomar un privilegio el ser parte del plan original de Dios. Hay que levantarse y decirle al Señor: quiero empezar a orar y ser parte de lo que tú quieres hacer. Hazlo a través de mí. Recuerde que la oración es una necesidad y si no la practicamos nos iremos secando espiritualmente. Decídete y empieza a orar hoy mismo. Espero que este estudio te sea de gran bendición. Te saludo a tu amigo y servidor, el profeta Santiago González.